Tridente Aceleradora presenta Cavernícolas. Si ustedes son o lo han pensado o ya tienen más de un hijo, seguramente siempre se han cuestionado y cómo trato de manera diferenciado a cada uno de mis críos o de mis crías, o cómo le hago, ¿no? A veces puedes tener esto que algunos les llaman el hijo favorito, o en algunas circunstancias, o que caemos en las trampas de poner esas etiquetas de los hijos favoritos. Estoy seguro que eso nos incomoda, nos duele, nos hemos cuestionado de dónde salió, qué hago para quitarme, sacudirlo, o pues no tratar con diferencias a ninguno de mis hijos o de mis hijas. Pues ¿qué creen? En este capítulo, con el invitado de hoy, vamos a conversar, vamos a aprender sobre eso, cómo le ha hecho él para resolver esto y borrar de su mente, de su narrativa, de su historia, de sus familias, eso de tener hijos favoritos. Más bien es trato igualitario, cómo darle pie a la personalidad, a la individualidad, a la diferencia de cada una de sus hijas. Y una cosa que me deja este invitado es: atrévete a fallar como padre. No pasa nada, corrígelo después. Y eso son de los grandes aprendizajes que hoy tengo el gusto de compartirles en este episodio. Bienvenidos. Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a esta cueva una vez más, un episodio más. Soy Omar Estrada y hoy tengo como invitado a mi querido Lalo Durón, un fregonazo para hablar de marketing, profesor, empresario, visionario, mentor de muchas y también de muchas empresas, no solamente personas. Y además, bueno, él lo conocerán porque él también es socio fundador de Big, una empresa de ingeniería de marketing que además, por si fuera poco, está asociado con sus hijas. Y él es papá de Steph y de Annie. Bienvenido a esta cueva, mi querido Lalo Durón. Caramba, Omar. Con esa introducción, ya, ¿qué más puedo decir? Me has hecho feliz. Mencionar a mis dos hijas, hablar así. Gracias por invitarme a estar aquí contigo. Y además tipazo, me faltó decir que un tipazo. Bueno, eso es mutuo. El tipazo es una gran sonrisa, además. Eso es mutuo. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, gracias por venir a hablar sobre paternidad. Hace un año, en la boda de un querido amigo que compartimos ahí, coincidimos por primera vez de Claudio Flores en su boda, hablamos por primera vez de paternidad. Cierto. Y recuerdo que eso fue uno de los temas que nos enganchó, que nos conectó, y tú me dices: oye, a ver, ¿cómo que paternidad? Si eso no se habla. Y empezamos a hablar sobre ello, reflexionar sobre ello. Sí, es cierto. Y nos vimos a comer. Y estabas escribiendo un libro, man, ¿te acuerdas? Así es. Estabas en el proceso de escribir tu libro y me contaste cómo iba todo este tema de las paternidades desde el foco, desde el punto de vista tuyo. Y me pareció súper interesante, man. Por eso ahora, cuando me llegó la invitación a conversar y sabiendo que justo en estos días está saliendo, ya está por fin, ¿sí? Ya, así, saliendo del horno. Búsquenlo en su librería favorita. Eso, sí, queridos televidentes, no dejen de buscar, váyanse a Gandhi, sí, al sótano, Amazon, busquen el libro de Omar. La verdad es que su enfoque sobre la paternidad es otra cosa, vale la pena. Muchas gracias, querido Lalo. Mensaje cortesía de nuestros patrocinadores. Exacto. Gracias a la editorial, ya ven que sí hacemos mucha publicidad también de nuestro libro, y que eso es lo que detona el evolucionar el libro a Cavernícolas, mi querido Lalo. Y la idea es hablar de la paternidad con franqueza, con cariño, con amor y con toda la experiencia que nos deja ser papás. Tú eres papá de dos. Soy papá de dos. Tengo dos hijas. La mayor es Estefanía, la menor es Annie. Y son... Mira, no es un cliché decir que son un regalo. Es que ahora se habla de los hijos como las bendis, ¿no? Y que las bendiciones. Y es en un tono más bien sarcástico. Yo me salgo de ahí. Sí. O sea, para mí mis hijas fueron un regalo porque yo fui papá cuando tenía 30 años. O sea, fue un momento padre, ya estaba suficientemente maduro, todavía era suficientemente joven. Y cuando me entregaron a mi primera hija, sí, estaba yo ahí en el parto y Beto Cabli, el ginecólogo, me dijo: ahí va una niña.
mi corazón cambió. O sea, me acordé del Piporro cuando hablaba de aquel en su corrido que decía, él tenía un corazón muy grande, que habían muchas. Primero yo lo veía como burla porque era el mujeriego, ¿no? Cuando nació Steffi me di cuenta cómo el corazón se me agrandó. Porque del espacio que tenía Bianca, mi esposa, se hizo un hueco del mismo tamaño y entró Steffi. Y al año siguiente se hizo otro hueco enorme del mismo tamaño, donde entró Annie. Entonces, sí mi vida cambió, sí fueron para mí bendiciones porque mi vida cambió y me hizo empezar a verla de otro modo, me hizo adquirir responsabilidades que he amado, donde el foco eran ellas, man. Entonces es bien interesante ver cómo uno primero se cuida, luego llega la pareja y uno cuida la relación con la pareja, y cuando llegan las hijas, en mi caso, el foco está muy fuerte en ellas, man. Entonces las decisiones, las inquietudes, sí, las preocupaciones empiezan a girar alrededor de esas dos personas, ¿no? En mi caso. Entonces, para mí ha sido un gusto enorme. Estos 30 años ahora, yo ya tengo 60, hace 30 años me hice padre, justo ahora en octubre ya son 31 años de que me hice papá. Fue ese giro y fue esa recepción tan bonita, mano. Entonces, digamos que esa es la entrada, el prólogo a mi experiencia como padre. Pero además lo recuerdas con tanta claridad. O sea, y tú conectaste desde el inicio. O sea, hay papás que yo he estudiado, que he visto, que he leído, que está documentado que no conecta con su paternidad hasta después de los 20 años. Y tú conectaste y se te hizo más grande el corazón. ¿Cuánta razón tenía Piporro? Sí, tenía mucha razón el Piporro. Y fíjate, sí es cierto. Yo me sigo llevando con mi generación de la prepa. O sea, muchachos que nos empezamos a llevar a los 14, cuando empezamos la prepa, seguimos hoy muy cerca. Y entonces hace unos años nos dimos cuenta estábamos en la edad que tenían nuestros papás cuando nosotros éramos aquellos muchachos, ¿no? Hace tal vez unos 10 años pasó eso. Y entonces nos dimos cuenta cómo nuestros papás eran muy diferentes, man. Y cómo no hacían las cosas. El que levantaba la mano y decía, mi papá no sabía el nombre de mi novia. O aquel que decía, mi papá nunca jugó fútbol conmigo, ¿no? Ese tipo de detalles. Eran quienes fueron padres en los 60, hace ya varios años. Tu mundo en reconstrucción. Un mundo en reorganización. Un mundo bien diferente. Sí. Era el padre proveedor, lejano, ¿sí? Como mi bisabuelo que decía que andan ¿perdón? Sí, el que andan de qué hago, en lugar de, oigan, hijos, vamos a hacer algo juntos, ¿no? Sí. Entonces, creo que yo pertenezco a una generación. Y es más, sin el creo. Pertenezco a una generación que pudo dar ese giro a convertir a los padres en seres cercanos a los hijos. No en amigos. Yo no creo en la amistad padre-hijo. Ese es un tema en el que estoy convencido no existe porque mi rol es de padre, no de amigo. Sin embargo, es muy diferente ser el padre proveedor a ser el padre cercano. El padre, yo aquí en un pedestal, ya vine, ya proveí, ya me voy. Al padre, vente, vamos juntos. Claro. Al padre, vente, hagámoslo juntos, ¿no? Entonces, me enorgullece estar así y sí, me califico de esa manera. Soy feliz así. ¿Cómo es que tú te fuiste construyendo de esa manera? Porque, la cosa es decir, vienes de otra generación, viviste la generación de tu abuelo, de tu papá, y tú empezaste a abrir brecha a tu generación. Se fue la que empezó a abrir brecha de hoy tener una paternidad distinta, de una paternidad donde no solamente somos proveedores económicos, sino también proveedores emocionales. ¿Cómo es que tú modelaste esta forma de ser padre, Lalo? Mira, no puedo colgarme yo la moldeé. Tuve una fortuna muy grande, Omar. Cuando me vine a vivir a México, vine a vivir con mis abuelos. Quien te digo que era el que andan de qué hago, era mi bisabuelo. Mi abuelo, Luis Araujo, era un tipazo, man. Era un cuate nacido en 1906, quien de repente, cuando se hizo padre en los 30, dijo, caray, no sé nadar y mis hijos no van a poder salir conmigo. Entonces se metió a la UAI, ahí la que está ahora en ejército, no sé dónde estaría en los 30, a aprender a nadar, man. O compraba bicis para todos y se iba a andar en bici con mi mamá y mis tíos. Entonces, viviendo ya con él, me di cuenta de que él durante mi adolescencia estuvo muy cerca de mí. Nos gustaba mucho la cacería. Sí, tema ahora súper... Bueno, yo sí fui cazador por muchos años. Y eso me dio un privilegio, que era cada sábado y domingo tomar el carro a las 5 de la mañana
Y de ahí hasta las 3, 4 de la tarde, cuando era el regreso, estar yo con mi abuelo, mano. Entonces, la cacería era un fondo para empezar a entender cosas que un padre debería hacer. Por ejemplo, preguntar cómo estás. Sí. Por ejemplo, ¿y tus amigos? Yo tengo un muy querido amigo, Román Castresana, que tiene alopecia desde su nacimiento. Entonces mi abuelo me preguntaba, ¿y cómo está tu amigo? Y entonces le costaba trabajo y me decía, el que no tiene pelo. Ajá. ¿Sí? Y otro amigo Miki y otro amigo Sergio, toda esta banda de la prepa que te digo, y siempre me preguntaba por ellos. Una querida amiga, Coquis Punzo, que luego estudió leyes, mi abuelo era abogado, ella estudió en la Libre. ¿Y cómo está la compañerita Punzo? Porque entre abogados ya se hablan así como compañeros y eso, colegas, compañero, ¿no? Entonces, él me enseñó que un padre debe estar cerca. Como un padre no es solo proveedor, sino un padre también es guía, también es confidente, también es mentor. Mentor, sí. Entonces, yo no lo desarrollé de la nada. O sea, siendo franco, no me surgió así un día, ya sabes, esa inspiración con una aura y luz, así, sino yo lo aprendí. Ahí sí lo mamé. Y de eso me convertí en el padre que hoy soy con tanto gusto, ¿no? Claro. O sea, tú tuviste un referente que te guió. Tuviste un gran referente para representar la paternidad cuando te llegara. Sí. ¿Qué tanto la evolucionaste? ¿Qué tanto la modificaste? ¿Qué tanto la seguiste en el mismo patrón? Ah, bueno, ahí sí ya fue mi chamba, claro. Fíjate, cuando nacieron mis hijas, yo soy liberal, no a la gringa de liberals, crazy liberals. No soy liberal y creo en la libertad del individuo. Creo en la libertad del mercado, creo en la libertad para emprender, creo en la libertad de cada uno para tomar sus propias decisiones. Eso me ha llevado a extenderlo y ser congruente, a extenderlo también a mis hijas. Entonces, con mis hijas, por ejemplo, desde chicas, mi actitud fue de... Somos muy bilingües luego en la familia, nos gusta... O sea, entonces, your body, your choice. Tú dices qué onda con tu cuerpo. ¿Te quieres hacer un tatuaje? Solo siendo mayor de edad, ahí sí fue cuando tengas ya el momento, hazte un tatuaje. ¿Quieres, no quieres hacer? Haz. Entonces... A diferencia de como yo crecí, donde hay estos patrones, por ejemplo, yo no podía traer el pelo muy largo, tenía que cortarme el pelo, no podía usar jeans, era un ambiente todavía de norma. Hay normas muy estrictas. Yo apliqué mucho ese punto de vista liberal en mi paternidad. Sin llegar al libertinaje, dirían los clásicos, fui aprendiendo a ser un padre estimulando la libertad en mis hijas, estimulando en ellas el... Toma tú tus decisiones. Por ejemplo, un consejo que les di a mis hijas desde chicas fue el boys lie. Los chavos mienten. O sea, acuérdate que los chavos mienten por salirse con la suya y conquistarte. Te van a decir cuánta mentira puedan. Entonces, eso yo no lo oía en mi familia. Eso no se decía. Eso aún mi abuelo con esa actitud tan padre, pues, naturalmente nunca le dijo a mi mamá boys lie, ¿no? Entonces, yo fui dándole forma, digamos, para sacar una versión 2.0 de la paternidad que yo aprendí. Donde, sin ser amigo de mis hijas, soy cercano a ellas. Sin sentirme el, hey, ¿qué onda? Piquete de ombligo, somos súper cuates. El estar cerca, platicar. Entonces fui aprendiendo cosas, las fui madurando alrededor del, salgamos, platiquemos, cuéntame. Y tuve que domar muchas otras. O sea, al mismo tiempo, ya te hablé de la parte ideal, qué bonito. Sí. Por el otro lado, Lalo Durón siempre ha sido un tipo muy convencido de sus puntos de vista. Y estoy siendo amable con la descripción. Sí. Entonces, tuve que domar, y me llevó unos años, las cosas son como yo digo. Las cosas deben hacerse como yo digo. Porque eso creaba conflictos, eso creaba enfrentamientos, mano. Y empezar a ser como ok, déjame oírte. Y déjame ser más colaborativo. Eso me costó más trabajo. Eso fue más difícil porque pues, al principio había choques por eso, pues como quiera que sea. Y eso seguramente que en la adolescencia. En la adolescencia. En la adolescencia y en la edad adulta temprana, digamos, todavía en la universidad, se prestaba a choques de algunas maneras. Porque un papá que está convencido de las cosas son como yo digo, con un hijo que que se está creando, que está buscando su lugar en el mundo, pues no están muy bien alineados, man. Sí, sí. Entonces,
Eso tuve que irlo aprendiendo a hacer. Todavía sigo en el proceso. Hay veces que me doy cuenta, ¡ay, ahí vas camino de decir cómo debe hacerse! Espérate, alto, alto, alto. Entonces, tuve que ponerme riendas. Sí. ¿Sí? Y someterme a una disciplina. Porque si no es súper fácil querer decir, y a ti te toca hacer, y tú haces, y tú tal. Y convertirse otra vez en ese padre tradicional que a lo mejor viene en los genes, mano, yo no lo sé. Sí. El de las cosas se hacen como yo digo, ¿por qué? Porque soy yo. O en el gen construido, aprendido en el trabajo, en la vida profesional. No de lo ser sé. jefe, Puede ser. de ser quien dirige la orquesta y quien dice, oye, pues va por acá, ¿no? A veces hay esos reclamos. No Puede sé, ser. En mi caso me ha caído esos reclamos de, oye, esta es una casa, no es una empresa, Sí. ¿no? Sí, que ahí está el tema del que hemos de platicar en su momento, Sí. el colaborar con las hijas. Claro. O sea, cuando dices, esto es una casa y no es una empresa, Sí. hay veces cuando sí, Omar, cuando uno trabaja junto. No, y que es en tu caso. Oye, ahorita entramos al tema de cómo es que has construido sociedad también con tu familia, pero pensando en la paternidad, entonces, yo he tenido que ir, decías tú, domando, aprendiendo, ¿no? Aprendiendo y además educando a un Lalo Durón, papá. Y en ese tiempo, pues eso fue, pues digamos que ya hace 15 años para acá, ¿no? En tu etapa, en tu experiencia reciente como papá. Pero cuéntame, yo sé que tú tienes muchas historias de cercanía, de cariño, de amor con tus hijas. Un día me contaste una que me puso la piel chinita, me gustó y luego te marqué, te digo, oye, recomiéndame ese libro. Porque me contabas cómo con tus hijas fuiste construyendo una cotidianidad muy amorosa. Y tienes rituales, momentos lindos que construiste con tu familia, con tu esposa y con tus hijas. Como este tema de papá. Cuéntame ¿cómo es la frase que tienen ustedes? Papá, cuéntame un cuento, que eso es un libro, y lo estoy escribiendo junto con Steffi, mi hija, de cuentos para niños. Inspirado en un libro. Siempre fui papá de leer y contar cuentos. Conté muchos cuentos a mis hijas en las noches para dormir. Juana la iguana y Otón el ratón y el abogado Tontín Sordina. O sea, teníamos un montón de personajes para dormir, ¿no? Sí. Y había un libro muy querido por ellas, se llamaba El dilema de Domingo. Ahí sí no me da el síndrome de Peña Nieto, ¿ves? Ahí de ese sí me acuerdo. Y en El dilema de Domingo, todo empieza porque está un chavito sentado con su papá en una banca esperando el autobús, y entonces el niño voltea y le dice, pa, estoy aburrido, pa. Y el papá toma eso como excusa para contarle cómo ahí, frente a donde ellos estaban, hacía muchos años había habido una caverna donde vivía Domingo, un dinosaurio, y cuenta toda la historia, ¿no? Entonces ese libro fue muy querido por ellas. Cuando llegó el momento de hacer esto, fue también inspirados por El Capitán a la Triste. Arturo Pérez Reverte lo escribió junto con su hija. O sea, El Capitán a la Triste no es autoría solo de Pérez Reverte, es de él y de su hija. Ya el resto de la serie la escribió él solo, El Capitán, con Íñigo Balboa y esos personajes preciosos, ¿no? Entonces, Steffi me dijo un día, vamos a escribir un libro juntos, pa. Y fue el, sí, abrimos un documento en Google Docs para poderlo hacer colaborativo, y ahí vamos, man. Cada quien va escribiendo y estamos aportando al libro con historias, inspiración de cada uno de los dos. Nuestra editora, que es muy buena haciendo eso, va a ser Ani, su hermana. Okay. Entonces va a ser un trabajo familiar para poder terminar esto, que debe estar listo en unos meses. Ya sabes cómo es el proceso de terminar con un libro, donde el foco es contar historias para la hora de dormir. Para niños, quienes le puedan decir a sus papás, y en particular a sus papás. Está enfocado al mercado del papá, no de la mamá. Pa, ¿me cuentas un cuento? Y así abres historia, que además qué momentos tan padres has de haber vivido cada vez que escuchabas. O sea, cuando un hijo te tiene una frase como esta, que se te graba, se te tatúa, va a pasar lo que sea y nunca vas a olvidar esa frase de tus hijas. No. El pa, ¿me cuentas un cuento? Se convirtió en ese ritual nocturno de, sí, hija. Y el cuento podía ser así chiquitito, o podía ser larguísimo. Había etapas. Tenía personajes. Ahora esto que voy a decir es súper impropio, porque ya estamos en el siglo XXI y lo que quieras. Teníamos, por ejemplo, a Tontín Sordina, que cuenta la verdadera historia de cómo registraron a Barney, el dinosaurio. Barney se llamaba Barnibaldo, nada más que el licenciado Tontín Sordina, que trabajaba en el juzgado, en el registro civil, pues no oía muy bien y pues no era muy listo.
Entonces, pues nomás le puso Barney, porque pues no entendió el resto de la palabra, ¿no? Entonces, Barney Baldo era el nombre que le pusieron sus papás al dinosaurio. En realidad, pues el licenciado en el acta le puso Barney, ¿no? Y luego había un personaje que era el príncipe naco, porque era muy naco, era muy vulgar, mano. Entonces era un príncipe naco. O sea, era una disonancia súper bonita, que además era el, ¿cómo puede haber un príncipe naco? Pues sí, había un príncipe naco, era vulgar, tenía mal gusto, trataba mal a la gente. Entonces, esos cuentos daban para... Por cierto, la inspiración del príncipe naco no fue mía, esa la tomé de un cuento que una vez mi suegra les contó a mis hijas. Y daba para crear y construir personajes que duraban noches. O sea, qué Sherezada ni qué 8 cuartos con las 1001 noches, mano. Esto se prestaba para arrancar un día y como se dormían, podíamos al día siguiente decir, ayer nos quedamos en... Ajá. Y le dabas. Y el cuento podía durar una semana o 2, man. Entonces era una manera muy bonita de acompañarlas a la hora de dormir. Y varias veces nos quedamos dormidos juntos, que eso es una emoción, Omar, divina, man. Claro. Que de repente uno está contando el cuento y ya ve que los ojos están pesadísimos. Se relaja uno, claro, también. Y al día siguiente, ¿en qué nos quedamos? Oye, porque además yo creo que la función que tiene el cuento, además de tener un vínculo con los papás, ¿no? Y creo que es más con la parte masculina, es también un tema de relajar la respiración, cerrar tu día, es un ritual que yo, ahora lo dices, y claro, más de una ocasión ya me he quedado cabeceando con mi hijo mientras él, sin darme cuenta, ya había dormido hace unos minutos. Sí. Y uno se sigue, o sea, uno disfruta, yo creo que hay algo que espiritualmente pasa o energéticamente en la conexión con tus hijos, con tus hijas, que sí ocurre, hay una magia, Lalo. Sí, esa es la palabra, es una magia. Es un momento mágico. ¿Sabes? Yo lo achaco a aquellos tiempos remotísimos cuando cada grupo tribal pues terminaba su día y se reunía a contar las historias del día. Alrededor de un fuego o algo. Y eso hacía que entrara el ritmo de, ok, ya terminamos el día, vamos a descansar. Entonces... En un estado distinto. Estamos en un estado distinto, ya terminó el día, ya cazamos, ya recolectamos, o sea, me estoy yendo hasta esos tiempos, todavía preagrícolas, digamos. Y fue ahora sí descansemos. Sí. Entonces, la magia del contar historias, ahora el tan aclamado storytelling, lo tenemos en nosotros desde hace decenas o centenas de miles de años, ¿no? Si la especie tiene 200,000, pues a lo mejor lo tenemos hace 100,000 cuando empezamos a hablar, tal vez, no sé. Entonces, esta continuación de esa tradición hace que creando este grupito, padre-hijo, padres-hijos, revivamos o mantengamos viva aquella tradición del ya terminó el día. Es momento de dormir. Sí. Y no es de, a tu cama, te acuestas, te duermes. La rutina. Sino el, vamos suavecito a ese nuevo paso que es el descansar. Nos vemos mañana en la mañana. Sí es cierto, es una magia. Es una magia. Me gusta esa descripción. Yo creo, y déjame mandarles un mensaje a estos cavernícolas que nos ven, que nos escuchan. Si no lo han hecho, si no se han dado el tiempo para leerles un libro a sus hijos, a sus hijas, a sus crías, a sus críos, en el libro digo que a sus intrusos, a sus intrusas, dense el tiempo, permítanse leerles libros a sus hijos a la cama, porque pasa esta magia. Ellos se conectan con ustedes, ustedes conectan con ellos, y al final te das cuenta que somos uno ahí en ese momento de cierre familiar, de cierre del hogar, de cierre de apagar el fuego. Sí, y ahí les recomiendo algo a tus cavernícolas. Sí. Váyanse a una librería Gandhi, ¿sí? Y métanse a la sección con ellos de los libros infantiles. Y déjenlos a ellos escoger. O sea, esos libros escogidos por ellos. No uno. Sí. Sino ellos, man. Que ellos lleguen y digan, Sí. Y a lo mejor uno va a decir, ¿qué onda? Un libro de... Bueno, el hecho de ellos haber escogido el libro y luego irlo leyendo con sus papás, redondea ese concepto. Sí, totalmente. Maravilla, man. Y creo que ese consejo, por esa experiencia, tienes razón. Yo dije, ay, ¿cuántas veces, Lalo, no has dicho ese libro? No. Más de una. Sí. ¿Y qué hace uno con esas? Tiene que aprender uno como cavernícola, papá, a regular esas emociones, a regular lo que el adulto dice, lo que la conciencia, la memoria, la experiencia del adulto de repente dice, ¿por qué ese libro? Mejor otra cosa. Pero ¿sabes qué? Creo que cuando el hijo te acerca un libro en una librería como tú lo acabas de describir,
te enseña sus narrativas en dónde están. Sí. Te dice mucho. Te dicen qué está pensando, qué está sintiendo, qué le está preocupando o en dónde está su mente y su energía. Sí. Sí, yo lo vi con mis hijas. O sea, hacíamos esto. O sea, viajábamos al extranjero e íbamos a las bibliotecas con ellas, niñas, a librerías. Y era muy bonito entrar a esas secciones, no sé, Barnes & Noble, ¿no? Entremos y una salía con un libro de dinosaurios y la otra salía con un libro de chistes. Claro. O sea, era cada quien está proyectando su personalidad, escogiendo las cosas, ¿sí? Entonces, así fueron creciendo y en la adolescencia empezaron a leer libros diferentes. Una leía libros más como de susto y la otra leía libros más de novelado, lo que le llaman la ficción para jóvenes en Estados Unidos. Entonces, fui viendo cómo cada quien iba siguiendo su camino de preferencias. Sí. Y esa es una gran guía. Sí. Es una guía silenciosa para decirnos por dónde se está moviendo y por dónde va. ¿Sí? Así es. No es lo mismo tener una hija a quien le gusta leer libros de suspenso y de chistes que tener una hija a quien le gustan los libros de dinosaurio. O de biología. Sí, entonces son dos personas distintas. No les puedo dar un trato igual. Claro. No puedo hablar de las mismas cosas cuando a una le gustan temas y a la otra le gustan otros, ¿no? Entonces, también se convierte en un ejercicio para uno de compartamentización, digamos, para decir, debo cuidar mi diálogo respectivo. No puedo tratarlas como un todo para darles las mismas señales y los mismos mensajes. No, porque a una le gustan unas cosas, a otra le gustan otras. Y entonces eso, en el camino, lo va llevando a uno a aprender y a entender qué onda con las hijas, man. Y va aprendiendo la personalidad de cada ser humano que estás compartiendo, que le diste vida, que vives contigo, que dependen de ti. Sí. Y le vas dando su espacio, su lugar a esos seres y a esas, digamos, estilos, perfiles, gustos. Sí. Y además la unicidad que tiene cada ser o que tenemos cada uno de los seres. Y eso yo creo que son de los grandes retos que pueden vivir los cavernícolas que tienen más de un hijo. Sí. Yo, en mi caso, he convivido durante los últimos 11 años solo con un crío. Y evidentemente, pues la narrativa es una. Pero ¿qué pasa cuando tienes 2, o cuando tienes 3, o cuando tienes más de uno? O no sé si en tu caso yo fui hijo de una casa donde habíamos 2. Pero hay quienes de mi generación ya eran 5, o de generación de mi papá creo que mis papás eran 10, mi mamá 11. Entonces, ¿sabe cómo te repartes presupuesto, energía, papás, mamás, hermanos, edad, ropa, cuartos? Wow, sí, sí. Mi familia era muy grande. Yo tengo familias con primos, o sea, mis primos tienen familias de 5 cada uno, ¿no? Entonces, nosotros éramos la familia chiquita y somos 3. Sí. Fíjate, con esto hay 2 cosas que tocaste ahorita y me llaman mucho la atención. La primera es, yo pertenezco a esa especie cada vez menor del que sigue casado después de 32 años. Claro. O sea, cada vez somos menos, man. Sí. Ya es muy común en mi generación. Ya a esta edad, pues ya se separaron. Y estoy casado con una gran mujer. La verdad es que, como les digo a mis cuates, mira, yo sí tengo muy buen gusto. Ella no sé. Sí, y a Bianca no le gusta mucho cuando hago esa broma. La verdad es que lo que digo es, tuve el buen tino de casarme con una gran mujer. Y ella ha sido una buena mentora, porque eso que comentabas ahorita, esas individualidades, por lo que he visto, no importa tanto si es 1, 2 o 3, el chiste es darse cuenta de esa individualidad y reconocerla como tal. Porque puede uno tener 5 hijos y si son 5 individualidades, pues ya la libró, mano. Sí. Es igual que tener uno. Entonces, yo tuve esa gran mentoría de Bianca, la sigo teniendo. Ella de repente sí me da tips de, oye, cuidado por aquí, oye, está pasando esto. Y me ha permitido actuar de una manera muy interesante. La otra es, no me inquieta tanto el número de hijos, lo veo en mi entorno. Amigos como tú que tienen 1 o amigos que tienen 5. Si saben reconocer el elemento de individuo y empiezan a tratar a cada uno como el individuo que es, entonces ya no importa el número de hijos, porque llega el hijo 1, el hijo 2, el hijo 3, y es el individuo 1, el individuo 2, el individuo 3, con gustos, preferencias, inquietudes, sueños. Y entonces la chamba de uno se empieza a convertir en recordar esos sueños, respetar esos deseos, tratar de ayudar a resolver esas inquietudes,
para que cada quien siga su camino, man. Que es lo mismo que pasa en la vida. Uno tiene amigos y no puede tratar a todos sus amigos como la misma banda. O sea, no puede ser. Cada uno tiene... ya llegó el de los chistes. Ya llegó el de los tragos. Ya llegó el... Y uno tiene el reto de tratar a cada amigo en lo individual. Esto es lo mismo. Sí. Con la única diferencia de que no son amigos, son fruto de las entrañas, ¿no? Sí. Sangre de la sangre, sí. Entonces, es muy bonito, Omar. El tema está en reconocer la individualidad de esa persona. Uh-huh. Y si son varios, pues reconocer la individualidad de cada uno. Y ahí para adelante, man. Porque después la vida te va recompensando cuando lo haces. Cuando dices, mira, apoyé y no lo hice mal, porque ahí va. Uh-huh. Y cuando de repente voltean a decirte, oye, necesito platicar esto contigo, oye, tengo esta inquietud, es cuando dices, ok, está bien el haberles tratado como individuos. Entonces, así como te pasa a ti con tu hijo, a mí me pasa con las mías. Claro. Las veo y a veces viene esa presión canija de crear un aglutinado y no es... Hay una vocecita aquí adentro que dice, no son un aglutinado, acuérdate, y la voz así llega medio robótica diciendo, sepáralas. Sí. Porque cada una es cada cual. Sí. Son diferentes, man. Es un reto. Entonces, ese es un reto que vive el papá con más de un hijo. ¿Sí? Seguramente. Y a veces, Sí. Bueno, y qué bueno que lo podemos poner sobre la mesa. Yo nunca le había escuchado, Lalo. O sea, realmente estoy aprendiendo, estoy digiriendo mucho lo que dices, porque es un tema de... Sí, es algo que me lo había preguntado, pero nunca lo he escuchado. Y no lo he vivido. Y nadie me lo ha dicho, oye, cuando lleguen tus hijos, otros hijos, hay que tratarlos por separado. Yo he aprendido desde lo mío, pero es teórico hablar de la multiplicidad de los hijos. Y yo creo que eso a muchos cavernícolas nos resuena, ¿sabes? O sea, los comentarios, las interacciones que tenemos es, oye, esto suena interesante, me sirve, o sea, aporta mucho el poder visibilizar, verbalizar esto que estamos compartiendo y que nos estás compartiendo, micro Lalo. Sí, fíjate, ahora, con el título del libro, Cavernícolas, no pienso en un cavernícola tan primitivo, me siento en la caverna de Platón. Sí. O sea, donde ya ves el símil de la caverna de Platón es, solo percibimos sombras de la realidad. Entonces, la paternidad es mucho el interpretar esas sombras, diferenciarlas y darle sentido, man. Entonces, sí me veo, digamos, como un cavernícola, nada más no cavernícola trucutru en, no sé, como aquella película padrísima del cavernícola, bueno, aquella, sino de The Ringo Starr, precisamente con su preciosísima esposa, aquella modelo Bárbara Bach, sino el padre en una caverna donde tiene sombras y uno debe hacer el esfuerzo consciente todos los días por diferenciar esas sombras y decir, este es de una, este es de la otra. Porque te dan indicaciones, ¿sí? De repente oyes una tonada. Esa es música de una. Sí. De repente oyes otra tonada. De repente ves un libro sobre la mesa. Hay guías. Señales para poder decir, esta es señal de la individuo 1 y esta es señal de la individuo 2. Y el reto es alinearse. Y evitar a toda costa alguna preferencia. Eso es como una regla a partir del nacimiento del segundo hijo, mano. Sí. Cuando hay uno solo, pues no hay forma. 100% de la preferencia es suya, no hay problema. Sí. Cuando nace el segundo, este tema de la primogenitura y de el hijo menor consentido, pues yo tengo 2 hijas, tengo una primogénita y una hija menor. O sea, las dos caerían en el estereotipo de el consentido. Uno de mis retos cotidianos, Omar, y este sí es un reto para todos aquellos con 2 hijos o más, es la igualdad de trato. Yo tengo el privilegio de haber sido el consentido de mis abuelos, de mis papás. He sido un tipo muy consentido en mi vida. Y sé, por observación, cómo le cae eso a la gente no privilegiada con esto, ¿no? Entonces, uno de mis grandes esfuerzos del nacimiento de Annie en 1994 fue, no puedo tener una favorita. Eso es imposible. Yeah. No debo nunca siquiera hacer un comentario como por asomo donde se pueda inferir, ella es su favorita. Porque en ese momento le estás diciendo al otro, tú vales menos. Sí, claro. A mis ojos vales menos. Y eso es peligrosísimo, mano. Entonces,
no tengo una favorita. A las dos las quiero con todo el corazón y les doy un trato de importancia similar, ¿no? Porque además mi parte racional me dice, y ten mucho cuidado y no vayas a descuidar ese punto, mano. Nunca vayas a hacer un comentario donde se pudiera interpretar a ese nivel, Omar, ella es mi favorita. Sí. Porque en ese momento a la otra le estás dando un golpazo, man. Sí. Y también la parte de uno como papá es ayudar a sus hijos a sentirse relevantes, importantes, ciudadanos de primera, man. Sí. No puede haber ciudadanos, ¿no? Que estimados. Y estimados al mismo nivel, Omar. Ese es el gran reto. Claro. O sea, yo no le podría decir a mi hija, contra mi hija, tú eres mi favorita. ¿Por qué? Porque ella es mi favorita también. O sea, mis dos hijas son mis favoritas. Claro. Entonces, yo no puedo, es imposible decir, tengo una hija favorita. Y me lo han preguntado varias veces. El mundo te presiona a eso. ¿Quién es tu ¿sí? Cuéntalo, güey. Cuenta. ¿Quién es tu favorita? Y es, no tengo una favorita. ¿Cómo no, güey? A ver, todos tenemos uno. No. Lo he escuchado tantas veces ese de todos tenemos uno. No suena bien, pero todos tenemos uno favorito. Lo he escuchado tantas veces. Sí. Y es terrible, mano. Es terrible porque es una presión social para decir, bueno, sí. Y la verdad es que no es cierto. Tienen tanto. Claro. Mis hijas a mí me han mostrado tanto en sus opiniones, en sus risas, en sus llantos, en sus sueños, en sus frustraciones. Y digo, no puedo tener una favorita, mano. No puede ser. Porque me estaría privando, además, en lo individual, del gusto de disfrutar a la otra. Claro. Porque esta es la favorita. Sí. Empiezas a excluir a un hijo. Sí. Entonces, de repente una de mis hijas me dice, pa, vamos a ver esto en YouTube. Y lo veo y lo disfruto. ¿Por qué? Porque estoy con ella. A lo mejor no me interesa tanto el tema del podcast, de lo que sea, man. Lo que estés viendo. Me interesa estar con ella. Sí. De repente vamos al cine, de repente vamos a caminar, de repente siéntate conmigo a platicar. Claro. Entonces, si una de ellas fuera favorita, o sea, no, ¿sabes qué? Ahorita no. ¿Sabes? Debo darle prioridad a la otra. Oye, además esto es bien interesante. Yo en la vida adulta he tenido contacto con muchos amigos y muchas amigas que llevan años en terapia, que llevan años, que su personalidad les define como haber sido hijo cuarto, tercero, segundo o el primero. Tienen un tema de mi papá prefería a mi hermana, mi papá prefería a mi hermano, porque fue hombre, porque soy mujer, porque no fui el primero. O sea, es tan relevante lo que estás diciendo en cómo marca, y eso pasa con todos los papás en cualquier circunstancia, 1 o 20 hijos, ¿no? O 10 hijos. Cómo se relaciona con los hijos marca el futuro de un ser humano. Te voy a contar algo ahí. Fue una decisión mía desde el principio. Yo siempre soñé y supe que tendría 2 hijas. Siempre. Yo estaba convencido y así me salió. La cosa es, cuando venía Steffi, yo pedí no saber. Yo quería la sorpresa. O sea, un gender reveal de ahora a mí no habría sido porque yo quería saber el día del nacimiento. Yo me llamo como mi papá. Sí. Y llegó la presión. Pertenezco a 2 familias donde la tradición es el primogénito, se llama como el padre. Okay. Cuando mi papá era Lalo, yo era Lalito. En una familia muy, muy querida, los Maqueo le decían a mi papá Motita, por lo tanto yo era Motititita. O sea, yo era la versión chica de mi papá. Cuando viene mi primer hijo, sin saber su género, me dice mi papá, por supuesto se va a llamar Eduardo, ¿va? Presión. Respuesta, por supuesto no. ¿Sí? Me costó un enfrentamiento con mi papá, quien además me veía como su favorito en muchos casos. El cómo no se va a llamar como tú y como yo. Por eso, justo por eso no se va a llamar. Porque no va a ser una tercera versión de mis éxitos y mis fracasos y de tus éxitos y tus fracasos, man. Dejemos que tenga, mira, se va a llamar ya veremos. Rubén Darío. Sí. Solo que va a compartir nuestro apellido porque es parte de la familia. No tendrá nuestro mismo nombre. Fue un enfrentonazo. ¿Sí? Y en la familia tengo primos donde se llaman un montón, como el papá y como el abuelo. Y entonces hay que hacer distinciones. ¿De cuál estás hablando? ¿De Juan el Chico, el Juan el Mediano, Juan el Grande, Juan el Gigantesco, Juan el... ¿Sí? Donde hay líneas de 5 llamándose igual. Mi decisión, y en eso Bianca me apoyó, fue si es un hombre, no se va a llamar como yo.
Tendrá un nombre diferente. Ni siquiera el nombre de mi hermano, ni siquiera el nombre de mi abuelo materno. Rompemos. Entonces, a lo mejor se llamará, te digo, Rubén Darío. Sí. No soy fan de la literatura de Rubén Darío, pero bueno, digamos. Un nombre que viene. La cosa es que fuera un individuo con su propio nombre, con su propia personalidad, con su propio camino por hacer, con su propia reputación por hacer. Por eso ninguna de mis hijas se llama Bianca. Es la misma razón. Porque mi mujer, mis hijas son 3 individuos diferentes. Y fue decisión de Bianca y mía. ¿Sí? Oye, porque además esos son momentos que a veces las parejas se dejan llevar por la presión social de los suegros y luego o uno o el otro inclina la balanza, da el brazo a torcer y empiezan las disputas de cómo se va a llamar. Dice mi mamá, dice mi papá o me sugiere, quiero que sea como... Y eso es un tema que y también eso me sugiere así, mano, sí. Ojalá fuera una sugerencia amable. Sí. Y eso ya es mucha presión social, pero qué valioso es de repente en estos momentos que también son fundamentales en la construcción de una familia, del hogar, de la pareja y después de los hijos, tomar las decisiones que no sé que a todos, a más de uno ha salido raspado en estas decisiones. Sí, entonces... Creo que ese es un consejo también para cavernícolas. Exacto. En vías de ser papás. No les pongan como ustedes, sino no es mala onda. O sea, es denles la oportunidad de ser individuos diferentes, con su propia personalidad, con su propia identidad. Claro. Yo soy rival, o sea, declarado, lo manifiesto así. No ponerles a los hijos el mismo nombre, porque ahí cae el tema del preferido. Otra vez. Sí. Mi hijo, suponiendo que hubiera tenido yo hombres... O como son mis 2 hijas. Si a la mayor le hubiéramos puesto Bianca. Sí. ¿Sabes quién se llama como la mamá? De entrada, mano. Sí. ¿Cómo se llama el siguiente? Pues ya el nombre que le pongas ya no se llama como la mamá. Claro. Sí, ya. Mala pata. Ya no es. Fíjate que, o sea, ¿cómo iba a ser la ecuación de los nombres en tu familia? Bianca como la mamá y Lalo como el papá. Si hubiera sido... Sí. Entonces se convierten en Bianquita y Lalito. Sí, cambia. Yo soy enemigo de eso, man. Entonces creo y lo abogo el que cada niño debe venir con un nombre distinto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos trayendo un individuo nuevo al mundo. Sí. Bastante complicada es la vida, como además echarles encima una losa para decir, bueno, mira, ahí te va la herencia desde antes de que nazcas. La primera, ¿te guste o no? La primera es, te llamas como tu papá, por lo tanto debes cargar con el nombre. Yo no me llamo, hasta eso como mi abuelo, porque mi papá no era el mayor, mi papá era el menor. Su hermano mayor, por supuesto, se llamó como mi abuelo, ¿no? Y sus hijos mayor seguramente también. No, él no tuvo. No tuvo. Si no, se habría... O sea, en la familia paterna, igual en la materna, me ha tocado, todos se llaman como el papá, man. Entonces, uno de mis primos lo rompió. Él se llama Ernesto y su hijo se llama Rodrigo. Su esposa se llama Bárbara y su hija se llama Daniela, mano. Y yo se lo aplaudo. Sí. Es un queridísimo primo, Ernesto, mi primo. A él se lo aplaudo. Sus hijos tienen personalidades diferentes a sus papás, empezando por el nombre. Claro. Entonces, creo que esa es parte de nuestro trabajo como papá y lo he visto con mis hijas. El además decir, órale, vas. Vas. Vas, man. Entonces uno no se convierte solo en mentor, sino también es porrista. Claro. Sin la presión del tienes que correr rapidísimo. Ya me acuerdo cuando estábamos en el igual kinder. Que yo, más que yo. Uy, y los papás estimulando a sus hijitos de kinder a que fueran grandes jugadores de fútbol. No manches, mano. Déjalos que jueguen y se diviertan. Sí. Entonces, el papel de uno como papá, ahí lo aprendí. Cuando ellos están haciendo deporte, el papel de enseñarles es del entrenador. Sí. El papel de uno lo aprendí cuando mis hijas estaban en los concursos de baile, el Azteca y todos estos, el intercolegial de baile. Sí. Yo me llevaba un garrafón vacío y le pegaba. Ganamos el trofeo a la mejor porra. Esa es la chamba, mano. Ganar el trofeo a la mejor porra. Alentar. El decir, mira, aquí en la barrera estoy yo y te voy a echar porras. Sí. Si lo haces bien o mal, estás en un equipo, tienes un entrenador. Es tu responsabilidad. Es tu chamba. Sí. Yo te voy a decir, bravo. Entonces... Esos somos los papás, somos eso. Sí. No somos el guía sapientísimo, porque también la regamos mucho. Sí. Sino somos el... A diario. Y cuando la riegas te duele, carajo. Sí, vas con los hijos, ¿no? It comes with the territory, como dicen en inglés, man. Entonces,
nuestra chamba es echar porras. Y cuando algo no está bien, estar ahí. Disponible. Creo que ese es otro papel bien importante. Del que he visto con mis hijas que ha sido muy relevante. ¿Sí? Es muy fácil decir, ahorita no. Estoy ocupado. Y eso lo aprendí, te voy a contar, porque fue un aprendizaje precioso. Sí. Están mis hijas en sexto, primero de secundaria por ahí. Y viene un viaje a Toronto. Mi hermana se acababa de ir a vivir a Toronto, entonces nos íbamos a ir los 4 a verlos a Toronto. Viene una de ellas, reprueba matemáticas, y entonces me quedo con ella en México, porque reprobaste matemáticas. Y se va la otra con su mamá a Toronto. Y yo me quedo con ella, sujetos al castigo. Sí. Al poco tiempo me encuentro con un gran mentor que tuve, Omar, fue un gran mentor. Ricardo Carvajal, esposo de Janine, la fundadora del Thomas Jefferson, fue mi mentor maravilloso. Sí. Y entonces un día me senté con él a quejarme, hasta me hice así para atrás, estábamos desayunando en Maque, y me hice para atrás en plan de padre, sufriendo, ¿no? Diciéndole, fíjate que me pasó esto, man. Una de mis hijas reprobó y su respuesta fue así. ¿Y tú qué tan cerca habías estado de ella? ¡Boom, mano! Estaba yo en un trabajo donde teníamos una jefa obsesiva de las reuniones de 9 de la mañana a 1 de la mañana, así de ese nivel, y empecé a estar lejos de la familia. Y entonces cuando Ricardo me hizo esa pregunta, Sí. cayó así, ¡pling! Y dije, no vuelvo a estar lejos de mis hijas. Así, o sea, fue una epifanía, Omar. Claro. Cuando Ricardo me hizo esa pregunta, no necesitó decirme más. Hizo la gran labor del mentor. No me dijo, ¿estás bien? No me dijo, ¿estás mal? No, nada. Me dijo, ¿y tu cercanía? Cuéntame, ¿cómo andabas de cercanía? A partir de ese momento, dije, no hay trabajo ni posición que valga la cercanía con un hijo. Sí. No lo hay, mano. Sí, sí. ¿Sí? Que si es que la presión del Q me parece perfecto, güey. Yo tengo hijos y mi obligación también es con ellos. Claro. Entonces, ahí lo aprendí y desde entonces hice un giro. Lo interesante es que mi hija nunca volvió a reprobar matemáticas. No me quiero echar el yo soy Juan Camaney, sino estuve suficientemente cerca como para estudiar economía con ella en la carrera. A mí nunca me acompañó mi papá Claro. en una materia en la carrera. Con mis hijas participé en cosas de la carrera, Omar. Y no porque fuera yo papá helicóptero, invítame, sino que de repente me decían, Ani es comunicóloga, Steffi es internacionalista. Y entonces de repente me decían, y oye, ¿me ayudas? Voy a hacer tomas. ¿Vamos? Y ahí iba yo, mano, al estudio. ¿A qué? A estar ahí. Sí. Un día me tomé una foto muy bonita porque fue, bueno, para ya que estás aquí, pues te hago una foto. La verdad es que yo iba a estar y a ayudar con el ciclorama y a poner. Con Steffi, los internacionalistas ven mucho. Es una carrera súper bonita, man. Sí. Ven mucha economía. ¿Estudiamos economía juntos? Pues estudiamos economía juntos. Entonces ahí estábamos hablando de curvas de oferta, de demanda, de superávit, de cosas bien interesantes. Porque ella me lo pedía, man. Porque Ani o porque Steffi me lo pedían. Entonces, mi aprendizaje a partir de esa pregunta de Ricardo fue, debo estar cerca. Claro. No puedo hacer caras al, ¿te quieres que estudie contigo? No, sino, claro. No me quites tiempo, es estar. O sea, tú dices, es un tema que hay que aprender. Creo que ese es uno de los grandes aprendizajes que hay como papás. Y nadie, o sea, ningún libro lo dice, pero ninguna receta, no hay fórmulas para ser papá. Pero esto es, ¿dónde tienes los mejores momentos donde un papá experimenta ser papá? Un hombre experimenta ser padre, estando. Sí. O sea, no hay posición, o sea, estado de cuenta, trabajo, nada, estás. Sí. Los hijos, ¿qué es lo que más te demandan? Que estés. Sí. Tiempo, que los peles, que estés con él un rato, que juegues. Sí, es cierto. Y es una gran, o sea, es tan sencillo, tan sofisticado, tan complicado a veces porque nos llenamos la agenda de tantas cosas, la agenda y el costal de lo que tengo que hacer. Sí. Fíjate, me acabas de inspirar algo. Cuando empecé a aprender inglés, yo estuve en una escuela que se llama Escuela Bilingüe Activa cuando era niño, y de bilingüe no tenía un cuerno, man. Bromeaba yo con mis papás diciendo, no pidan devolución porque yo no aprendí nada de inglés en la escuela. ¿Te acuerdas cuando enseñan el verbo to be en inglés, que significa ser o estar? Ajá. Estoy pensando que en realidad significa ser y estar. Ser y estar. Y entonces debemos pensar que nuestro trabajo como papás es to be.
un padre. Claro. Que es ser papá y estar como papá. Es decir, Claro. esa dualidad, porque es yo soy Sí. papá, por lo tanto tengo responsabilidades, Sí. tengo obligaciones, tengo Al ser. derechos. Al ser. Al ser papá. Al ser, claro. Y por el otro lado es déjame decirlo así, estoy papá. Es decir, Sí. tengo obligaciones de cercanía, tengo privilegios de cercanía. Sí. O sea, también quiero estar contigo y Como también todo te ser pido humano, estar sí, contigo. sí. Vente, acompáñame, vamos a la tienda. Sí. Entonces uno también tiene el derecho de decirles a sus hijos, vente, acompáñame, Sí. ¿sí? Para estar. Porque los hijos aprenden muchas cosas luego nomás de ver, nomás de oírnos. Si uno se porta bien, si uno se porta mal, Sí. los hijos lo aprenden. Entonces, es importante ser y es importante estar. Totalmente. Qué esa bonita dualidad que reflexión, qué bonito espacio. Porque al final yo creo que es ahí donde uno puede disfrutar más y tener satisfacción de ser papá, Lalo. Sí. Sí. Estar, o sea, cuando tú estás, los hijos te regalan momentos. Te regalan fotografías de la vida que te la vas a llevar entrañablemente para siempre. Sí. Mira, hablando de estar, yo estuve en la mayoría de los festivales del Día del Padre, que cuando yo era niño, por supuesto, no se hacía un festival del Día del Sí. Padre. Con mis hijas yo iba. A la fecha, Sí. hay una canción de Timbiriche que cantaban, era la tradicional en el kinder de mis hijos, de mis hijas, que era Hoy tengo que decirte, papá. Sí. ¿Sí? Bueno, a la fecha la oigo y me enternezco. Claro. Porque cada año en el Festival del Día del Padre, ahí estaban todos los escuincles del kinder, y entre ellas 2 caritas amadas para mí, mis 2 hijas, Sí. cantando, hoy tengo que decirte, papá. Y era el, ¡wow! Sí. Y me estaban cantando una canción, no era algo escrito por ellas, era simplemente el, estamos cantándote, papá. Sí. Y entonces a la fecha la oigo y mira, me emociono y te la estoy Sí. platicando, man. Sí, sí, sí. Entonces, el estar como papá se convierte también en mi vida. Mis hijas forman parte porque yo les estoy dando entrada. Total. No Sí. pongo esta barrera, entonces estoy papá. Estoy con ellas. Estoy tras ellas. Están conmigo porque yo las llevo, man. Porque los hijos no se levantan en la mañana diciendo, hoy, ¿a dónde llevaré a mi papá? ¿Hoy qué haré con mi papá? Claro que no. Sí, ¿no? Quien debe fomentarlo es uno, man. Mi bisabuelo, este personaje que te digo, tenía cosas así, o sea, es la guía de cómo no ser papá. Mi bisabuelo Enrique, por las cosas que ha aprendido, el famoso grandito, era una guía antipapá. Por ejemplo, él era, no, los hijos se ganan el cariño de los papás. Ah, sí, sí, Los sí. papás no tienen por qué hacerlo. Yo ahí le he dado una vuelta, man. Mi obligación como papá es mantener vivo el cariño de mis hijos. Y cuando se es abuelo, yo no soy abuelo, cuando se es abuelo he aprendido, porque lo vi con los míos, el trabajo del abuelo también es mantener vivo el cariño de los nietos. Mi abuela, mujer maravillosa, que vivió 100 años, eso es algo que siempre nos encanta presumir, sí. nos encanta presumir. Había unas barras de chocolate Presidente, no sé si te acuerdas. Era una barra, ahora Hershey's tiene algo parecido, con cuadritos de chocolate. Entonces, terminando de comer, nos llamaba a su recámara en plan así muy de cómplice y partía los pedacitos de la tableta y a cada quien le daba uno. Mira, eran unos pedacitos, Omar, Sí. donde lo importante no era el tamaño, era el pensar, mi abuela me está compartiendo. Cumpleaños, eventos, pum. Mi abuelo se carteaba con algunos de sus nietos. Yo tengo cartas de mi abuelo. Ok, qué padre. Súper Oye, formales, querido nietecito. Sí. Se las dictaba a su secretaria y él nomás las firmaba. Ahí las tengo. Órale, Pero qué- mi qué prima cosa tiene tan cartas. chula. Entonces, ¿quién empezaba la correspondencia? Él, mano. Sí. ¿Sí? Yo tengo una costumbre que recomiendo mucho. En lugar de viajar y andar buscando como desesperado qué regalarles a los hijos, mis hijas tienen carpetas de postales que les he mandado de todos los lugares a donde voy. Donde es, hija, viendo esto pensé en ti. Te quiero, pa. Vámonos por correo. Hay países de donde no llegan. El correo de Panamá, por ejemplo, no llegaron. El correo de Perú a veces no llegan. Bueno, es un juego. La cosa es que tienen postales de diferentes países del mundo donde es el, mira, mi papá me recordó, mano. Claro. Entonces, tienen sus carpetas con sus postales fechadas en diferentes O lugares. sea, lo que hay detrás de cada una de esas postales, o sea, cuando uno va de viaje o que es por chamba, la mayoría muchas veces viajamos muchos por chamba, cuando estamos lejos de la casa. Y te das el tiempo, eso significa tiempo para ser papá, Sí, aún estando lejos. aún estando lejos.
Sí. Y aunque lo ven después, 1 año, 2 años, o 1 mes o 2 meses que les llega, no sé cuánto tiempo tardan en llegar, de repente, no sé, hoy, yo tiene mucho que no mando una carta, que ya no sé los tiempos, pero... Siguen siendo larguísimos. Pero antes eran muy largos, ¿no? Pero el asunto es este tiempo de darte para ser papá. Sí. Y tiene un valor. Sí, sin duda. Exorbitante, man. Es exorbitante. No es cuantificable de ninguna manera. Porque es la señal de estoy pensando en ti. Te estoy recordando. Claro. Y entonces este mensaje es porque te recuerdo. Sí. Sobre todo en un tiempo de comunicaciones instantáneas, donde sería muy fácil mandar un WhatsApp desde cualquier lugar del mundo. No es lo mismo decir, mira, me tomé el tiempo de ir a la tienda, la compré, de ir a conseguir un timbre, que ya ves que en muchos lugares no se llaman timbres, entonces hay que explicar, estoy buscando, una estampilla, no sé qué, para mandarlo. Eso lleva un ratito. Sí. Y luego el buscar una postal, que creo que ese es el reto más bonito y es el más satisfactorio, donde haya cierta similitud entre cómo es mi hija con la postal que le estoy mandando para que el mensaje pueda ser de, mira, hija, ¿cómo disfrutaríamos tú y yo estar en esto? Mira, hija, esto te encantaría fotografiarlo. No sé, ¿no? Entonces, son esas pequeñeces donde es el yo soy y estoy, papá. Sí, claro. ¿Sí? I am. Sí. Traducido así muy burdamente verbo, al español, que es soy papá y estoy papá. Creo que ese es mi gran hallazgo de hoy conversando contigo, Omar, ha sido ese. Claro. No se es solo papá. Sí, también se está. También se está papá. Sí. ¿Sí? Y sí, es un barbarismo. Ahorita en la RAE hay 3 académicos cayendo así en estado catatónico y diciendo, cómo? ¡qué bárbaro! Pues sí. Hay que estar papá. Pero me hace mucho sentido y tienes razón. Y es ahí donde yo encuentro recuerdos, memorias significativas, profundas, de momentos donde creo que mi hijo y yo lo vamos a recordar para siempre. Sí. Porque es estar. Sí. Y ¿qué es estar? ¿Qué es estar, papá? Esto sí lo podemos hacer luego en verbo, mi querido Lalo, es darte, dejarte, ponerte, dedicarte, entregarte. Sí. ¿No? Y es un tema donde, a ver, qué buena reflexión para decir, a ver, siempre les preguntamos a nuestros cavernícolas invitados, a ver, ¿cómo es tu modelo de paternal? ¿Qué te significa como papá? ¿Qué te hizo? ¿Qué te formó? Hablábamos de tu abuelo. Pero creo que decir, oye, ser papá significan 2 cosas. Me encanta como reflexión y metáfora. Uno es la responsabilidad, la parte proveedora, la parte racional, que es el ser. Sí. Y la otra creo que es la que hoy incluso las nuevas generaciones lo hacen más significativo. Es estar. Sí. Y hoy estudiando generaciones, estudiando incluso otras cosas de las nuevas generaciones. El último estudio que publiqué hace una semana sobre qué quieren estudiar las nuevas generaciones cuando tomen una decisión profesional. Y anteriormente hice un estudio sobre en qué estamos invirtiendo hoy por generaciones. Las dos nos dicen algo que sea significativo para mí como nueva generación. Yo invierto en algo que sea mejor para calidad de vida y que me dé una experiencia linda en este momento de la vida. Y que quiero estudiar algo que aporte algo para la humanidad. Y es este tema, es el estar, es hacer, es vivir desde el hoy, desde el presente. Sí. Y me gusta cómo lo manejaste, la parte racional, la parte emotiva, ser, estar. Esos estares, híjole, mano. No se borran. Y no necesitas el tenerlos por escrito, no necesitas tenerlos en una selfie. Sí. Porque quedan grabados aún en la parte inconsciente, donde es aquel festival. Ahí está mi papá. Sí. No, oye, pero fíjate que eso que acabas de decir de no tener una selfie. Perdóname por agregarle una de esas anécdotas que vienen a mi mente. Hace, yo creo que un par de años, con Tridente, con mi equipo, viajamos todos a un evento que estábamos armando en Mérida, o en Izamal, en Yucatán. Y en ese fin de semana mi hijo me acompañó, se fue con nosotros. Entonces estaba todo sábado, viernes y sábado viajando. Sábado mucha chamba y habíamos prometido ir a un cenote. Y evidentemente es un niño que tenía 9 años. Dice, ya, pues ya, después de comer, de las responsabilidades, nos fuimos a un cenote a las 6 de la tarde. Sí. Yo no sabía, mi intuición decía que iba a encontrar un cenote a las 5 o 6 de la tarde. Y encontramos un cenote en una casa, subterráneo,
que no tiene horario, que más bien ahí se puede meter 24 horas. Ujú. Llegamos, había un par de familias, se fueron, 6 de la tarde, pues todo el mundo se va como a cenar, a guardar, entonces llegamos a ese destiempo. Nos la pasamos en un cenote increíble y yo queriendo sacar fotografías, videos, y mi hijo voltea a verme y me dice, papá, ¿para qué necesitas eso? ¿Quieres presumir que estuviste con tu hijo en un cenote? ¡Guau! ¡Madre! Te aplicó una sabiduría de esas. ancestral. Sí, ¡Wow! totalmente. ¿Sí? Pero es eso, no es una Sí. selfie. Sí. Y desde ahí, ahora con ese proyecto de paternar y de repente me dicen, sácate una foto cuando haces tu... No lo necesito. No es para el mundo. Sí, es para sí. nosotros dos. Y ya ahí está la clave de no es un tema de quiero presumir qué tan bueno, qué mal padre soy o cómo soy. No soy un modelo. Soy un ser humano que se tropieza y que está aprendiendo de la paternidad día con día. Sí. Y fui experto de cuando él tuvo 3 años. Hoy no soy experto cuando va a tener 6, cuando va a cumplir 11. Vas tocando de oído, man. O sea, Sí. la paternidad se De oído, toca sí, de oído. de oído, man. Como hacen los buenos músicos. Cuando, Sí. a ver, dame, y tum, tum, Sí, te van sí. siguiendo. Sí. La verdad es que siempre hay novedades. Mira, como papá de hijas, yo además me vine a vivir a México y luego vino mi hermano. Mi hermana se quedó en Celaya. Entonces, la adolescencia de mi hermana yo no la viví. Yo viví su infancia nada más. Cuando me vine a México ella tenía 9 años. No me tocó su adolescencia en absoluto. Entonces, cuando mis hijas empezaron a entrar a la adolescencia, pues para mí era territorio inexplorado, man. Yo hubo un día, esta fue una experiencia, no la olvido porque cortó el novio a Steffi y estaba muy triste. Entonces estábamos sentados en mi recámara, ella y yo, y se sienta, se recarga en mi hombro y me dice, es que yo sí lo quería, pa. ¿Sabes el revoltijo emocional derivado de eso? O sea, es cómo hablo con alguien desde su perspectiva cuando me está diciendo, es que yo sí lo quería, pa. Y entonces, forzosamente tomo partido, este infeliz hijo de su tal por cual, que se cree, ¿sí? Cuando al mismo tiempo es cómo consuelo a una muchacha cuando está sufriendo una desilusión amorosa y no tengo idea de cómo hacerlo, mano. Claro. Aparte estábamos solos los dos, no estaba su mamá, porque Bianca es muy sabia, con ella sí puedo voltear y decir, ayuda, me volteas. Entonces, pues de oído, no queda otra más que tocar de oído, man. Entonces, la vida nos va dando situaciones todo el tiempo donde los hijos nos piden reaccionar y no tenemos una guía. Sí. Y entonces, pues, inspiración. Sí. Y vas, mano. A lo mejor, y a veces sale bien, Sí. y a veces no. Entonces, también es importante no tener el miedo de decir, a veces la vas a regar. A veces vas a fallar, a veces vas a decir algo impropio. O de repente te van a recordar, cuando era chico me hiciste, caray, pues perdón. Sí. Pensé actuar bien. Claro. Porque pasa, pasa con frecuencia. No entro en esos temas de intimidad. Sí he tenido reclamos de mis hijas del tipo de, cuando era niña. Y entonces, hace unos años todavía trataba de ponerme a la defensiva. Ahora sí ya les digo, perdón. Tomé la decisión que yo creí más correcta en ese momento. Claro. Actué como lo creí mejor. Porque sí, también pues los psicólogos necesitan vivir de algo, man. En los terapeutas, pues uno tiene que aportar. Entonces, es una industria que necesita generación de demanda, ¿no? Entonces, uno actúa dado su mejor entender. Sí, y a veces el mejor entender de uno no es el correcto. Entonces, hay que afrontarlo y decir, lo hice, tal vez no acerté, o tal vez sí. Hay que jugársela, man. Porque la mayoría de las veces uno va a acertar. No, y además uno va aprendiendo con cada ser humano. Sí. Con cada cría. Sí, sí. Cómo pueden ser los tonos, las maneras, las frecuencias. Sí. El tipo de mensaje, porque no, o sea, y a veces funcionan, a veces no. Sí, cosas así. Mis hijas, una es muy amante de los abrazos y la otra no. Son sus maneras de ser, hermano. Entonces, sé que con una van a ser abrazos sentidos, apretados, y con la otra hacemos la broma que es pat, pat, y ya se acabó el abrazo. Eso no significa que sean menos cariñosas ni menos afectuosas. Son estilos, son formas. Son estilos diferentes. Sí. Entonces uno no puede decir, aquí te aguantas porque mi estilo de dar abrazos es así, porque es, no, a mí no me gustan así, o a mí me gustan así. Entonces, con una es un abrazo así
cálido, apretado, duradero. Y con la otra sé que es un abrazo corto y no hay correlación entre duración y cariño. Son temas independientes. Claro. Los dos son abrazos con cariño. Los dos son muestras de amor. Solo que cada una muestra el amor a su manera, mano. Sí. Y ahí es donde está el aprendizaje importante para uno. Y por eso digo, hay que tocar de oído. Sí, sí. Porque uno no puede salir. Mi familia materna es de abrazos y besos tronados. Y aprendí que a una de mis hijas los besos tronados no le gustan. Entonces recuerda, y mi tío fulano me hacía darle beso tronado. Me choca. Sí. Y es porque el beso tronado es pegas la boca al cachete y tiene que tronar el beso. Eso es un beso tronado. Que se sienta que hay un beso, ¿no? Eso es muy de mi familia materna. Y una de mis hijas dice, a mí no me gusta. Y eso no la hace menos cariñosa, nada más es no me gusta dar beso tronado. Claro. ¿Sí? Sino aprendí ella me enseñó a dar los besos tiernos. Los besos tiernos son el beso más sutil. Que te puede dar una hija. Mira, acerca solo sus labiecitos y me lo enseñó desde chiquita. Esos besos tiernos, a diferencia de los besos de su hermana que son bien dados y sonoros, tienen el mismo peso amoroso. Claro. Solo yo debía aprender que un beso tierno no es diferente ni vale menos que un beso sonoro. Solo son dos versiones y dos manifestaciones diferentes de cariño. Lalo, tú dices, fíjate algo que me hace reflexionar o enfatizar, subrayar mucho en esto que a veces decimos y se va diluyendo. La paternidad no solamente es ejercer el derecho de enseñar y formar a los otros, es también de aprender constantemente del otro, de los otros, de las otras, de nuestros hijos. Sí. Nos enseñan. Y a veces el rol que asumimos como papás es yo soy el que lo está educando, el que los va a criar. Yo soy el que voy a jugar ese rol, esa posición. Siempre no es verdadera, pues, porque los hijos te enseñan. Sí. Todo el tiempo. Sí. El beso sutil, el beso tronado, para qué quieres una selfie, para qué quieres un video. Sí. Todo. O sea, esa es la riqueza de la experiencia de la paternidad. Mira, te voy a contar uno de mis primeros aprendizajes en ese sentido. Lo recuerdo con mucha risa. No te digo quién de mis hijas fue. Ahí tienes que... Llega una vez una de mis hijas y me dice, papi, aquí abajo tengo un hoyito. Y ahí tienes al papá moderno. Sí. Empezando a hablar de sexualidad. Es que mira las niñas. Entonces mi hija se me quedó viendo, man. Entonces en el camino de mi explicación súper profunda y de padre moderno de los 90, porque esto fue todavía en los 90, dije, algo no está bien. Pon el freno. ¿Por qué, hija? Entonces se agacha y me dice, porque mis mallitas están rotas, papá, mira, se rompieron. Sí, claro. ¿Sí? Esos son los aprendizajes que tiene uno de las hijas y de los hijos. No puede uno entender las cosas desde la perspectiva adulta. Uno debe moverse y estar dispuesto a tener cambios en el punto de vista y en el entendimiento de las cosas. Así como esa anécdota, que a mi hija le choca que la cuente, por eso no digo de quién es, con los años fui aprendiendo otras cosas. ¿Por qué? Porque llegaron a la secundaria, llegaron a la prepa, llegaron a la universidad. Una estudió en la Ibero, la otra estudió en el TEC. Estilos de compañeros muy diferentes, perspectivas de la vida muy diferentes. Y si no me abría a entender sus puntos de vista, me iba a convertir en el papá odioso, autoritario de solo mi pensamiento es válido. Entonces, además, en lo personal, Omar, eso es algo padrísimo. Ya deja tú el lado paternal. En el lado personal, se convirtió en el aprendizaje de, en la vida hay otros puntos de vista distintos al mío. Sí, claro. Y útiles. Entonces, ese aprendizaje no es solo como papá, y viendo cómo estamos de tiempo, me quiero cerrar con esto. Ser papá no es solo el actuar con los hijos, también es el crecer uno y el aprender a hacer otras cosas. Entonces, eso que dices, yo lo veo en mi vida. Hoy soy diferente a como era hace 30 años, no solo por ser papá, sino que por ser papá, hoy soy diferente. Uh-huh. Porque eso me ha llevado a aprender a interactuar con mis hijas y eso me ha dado un entendimiento distinto del mundo, man. Claro. Y por eso estoy tan agradecido también con el hecho de ser papá. Porque ahora tengo en ellas dos referentes de qué cosas son diferentes en el mundo, qué cosas están pasando en el mundo y me permiten actuar de maneras muy distintas a como lo habría hecho hace 30 años. Man. Por eso me gusta tanto la paternidad.
Y es que además, bueno, grandes aprendizajes te dejan. A uno, tú hace rato dices, nos enternecen. Sí. Te sensibilizan, te humaniza también la experiencia de paternar. Y yo te he visto muchas expresiones cuando hablamos sobre paternar. Desde que te conocí, la expresión tuya no se me olvida. Cuando hablamos por primera vez de este tema, de esta coincidencia, yo creo que hoy tenemos una coincidencia en el gusto por hablar sobre paternidad. Y eso es algo que lo transmites en muchas cosas, mi querido Lalo, y que se nota y que, bueno, ya no nos ha dado tiempo, de seguir hablando de, oye, ¿en qué estás con tus hijas como socias? Sí. ¿No? Que, o sea, esta relación con tus hijas ha crecido a ser socias. Permíteme hacerte una pregunta que es casi la pregunta de cajón de los cavernícolas invitados. Si Lalo tuviera la posibilidad de darle un consejo a Lalo de hace 30 años, de hace 15, de hace 10 años, como papá, ¿qué consejo le darías? Fíjate que a mí no me gustan mucho esas preguntas de juegos de regreso en el tiempo, porque creo que la jugué bien. Entonces, si me pongo en plan del sabio maduro de 60 diciéndole al joven de 30, estaría yo atribuyéndome una sabiduría que no tengo. Entonces, creo que lo hice bien. ¿Sí? Creo que jugué bien como debía de ser. Y lo único es, yo me felicitaría y me diría, todo va a salir bien, mano. O sea, si me encontrara con mi yo y no viniera esta destrucción que se supone porque te encuentras con tu yo del pasado y no pueden convivir, yo diría, no te preocupes, todo va a salir bien. Porque no hay cosas que yo debiera hacer diferente, porque si las hubiera hecho diferentes, no sería quien soy hoy, ni mis hijas serían quienes son ahora. Entonces, lo único sería, tranquilo, todo va a salir bien. Sigue jugando como te inspiras, sigue oyendo a tu mujer como lo haces, y vas para adelante, mano. O sea, yo no daría un consejo encaminado a modificar nada, porque si yo ya ves el efecto mariposa, mano. Sí. Si yo creara un aletear en Lalo de 30... el Lalo de hoy, la Steffi de hoy, la Ani de hoy, serían 3 individuos diferentes. Otra historia. Y me gustan los individuos que somos hoy. Man. Claro. O sea, pero yo me quedo con eso que dices. La jugué bien, la jugaste bien, Lalo. ¿Estás satisfecho con lo que hizo Lalo? Estoy satisfecho. O sea, me encanta. No tengo más que... O sea, no tengo como dice aquella de... No, rien de rien, la canción de Edith Piaf. No tengo lamentos, man. A veces he tenido que hacer cosas, he tenido que barrer los recuerdos. De hecho, ¿sí? La cosa es nada de nada. No me arrepiento de nada. Esa sería mi conclusión. Viéndome con mi yo de 30 diciendo, síguele, al final no te vas a arrepentir. Por donde vas bien, mano. Genial. Sigue confiando en ti, sigue oyendo a tu mujer como estás haciendo y vas bien. Ese sería mi consejo. Y de fondo tendría a Edith Piaf cantando así. También. Oye, Lalo, qué satisfactoria conversación una vez más. Compartir contigo espacio, micrófono, tiempo, estar contigo es un placer siempre, mi querido Lalo. Gracias por estar en esos micrófonos, gracias por venir a Cavernícolas Podcast, gracias por compartir lo que has vivido como papá. Y salieron chispas, salió la magia, salieron conceptos padres, buenas reflexiones. Te agradezco mucho, Lalo. Gran episodio. Sí, estuvo padre. Sí, estuvo padre. Y mucho te agradezco a ti también. Sí, o sea, muchas gracias. Esto se fraguó en Oaxaca. Sí. Además, la magia oaxaqueña. Man. Además. Siguió aquella vez cuando nos sentamos a tapear. Sí. Vinito, platicamos. Me encanta cómo lo estamos haciendo. Sí, se quedaron temas en el tintero. Sí. Una gran conversación siempre deja temas en el tintero. Man. Sí. Entonces, con lo que platicamos hoy, con tu guía, con tus preguntas, me sentí muy contento y qué padre, man. Gracias por haberme dado la oportunidad de aportar algo. Sí, seguro. Muchas gracias. Puedo decir, un día oí a Lalo Durón y a Omar decir... ¿sí? Así como citaste a Ricardo Carvajal, que te cuento que hoy una gran amiga es su hija. Es mi amiga, es una muy buena amiga.
Fíjate. que son Carmen y Carmen. Janine. Carmen, fíjate, por ejemplo, Sí. Carmen, volviendo al tema, era Carmelita, man. Ah, Uno de los esfuerzos, los que tuvimos que trabajar, fue en que volviera a ser Carmen. Que es esa minimización. sí. Mujeraza, man. Sí. Entonces, su papá fue mi mentor. Yo le Mira. tuve mucho. En mi tesis doctoral, Ajá. uno de mis agradecimientos es a Ricardo Carvajal por haber sido mi mentor. O sea, es un hombre a quien yo le tengo un agradecimiento enorme. Y si nos oyen, Janine hija, Sí. Ricardo hijo, hablando de Sí, que se llaman sí. como los papás, y Y Carmen, les mando besos y abrazos a todos porque son una familia a quien le tengo de verdad mucho cariño y el recuerdo de su papá para mí es queridísimo. Entrañable. Pues Carmen, si no yo le diría que escuche, que no se pierda este episodio. Sí, Y seguro Ok. también te identificará, mi querido Lalo. Pues encantado. Gracias por estar aquí. al contrario. Gracias por estar en este episodio. Gracias por acompañarnos en esta cueva. Estoy seguro que lo disfrutarán tanto como yo, o lo han disfrutado tanto como yo. Y gracias por seguirnos en las redes sociales, por los comentarios, por los temas que están sugiriendo. Gracias por estar en X, Eres Cavernícola, mejor dicho, Eres Cavernícola en X, en Instagram, en TikTok, en Facebook y en YouTube como Cavernícola Podcast. Y pues soy Omar Estrada y Yuga. Cavernícolas. El podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó